Corneille, el otro gran representante de la tragedia clásica francesa del siglo XVII, se había formado con los jesuitas y como latinista. Racine lo hizo con los jansenistas y con el griego como lengua clásica. Corneille respetaba la regla de las tres unidades mediante una disciplina estilística forzada. Racine la aplicaba con toda naturalidad. Corneille puso en escena su tragedia Tito y Berenice en 1670, el mismo año y unos pocos días de diferencia que Racine hubiera hecho lo propio con su Berenice. La primera fue un rotundo fracaso, casi tanto como el éxito de la segunda. Cuando una estrella declinaba, una nueva estrella surgía refulgente en el firmamento de la escena francesa. Hoy vamos a hablar aquí en Crónica Lunares de Fedra, de Jean Racine. Espero que se encuentren muy bien. Espero que les guste este programa que estamos por iniciar. Y pues nada, esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun. Y pues comenzamos, ¿no? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Folks, I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos tus oídos. Bienvenido. Jean Racine había nacido en la Fuerte Mill, en Valois, en el año 1639. Su familia era jansenista y al quedar huérfano de madre fue internado en Port Royal, donde realizó sus estudios de humanidades. Trasladado a París para proseguir su educación, comenzó a interesarse por el teatro ante el desagrado de su familia, que para alejarse de las mundanas inclinaciones, le hizo instalarse en Uzes para estudiar teología en 1661. Sus primeros pasos en el mundo del teatro los dio bien arropado. Sus tragedias Tebaida o Los Hermanos Enemigos, hecha en 1664, y Alejandro el Grande, hecha en el 65, fueron puestas en escena por la compañía de Molière. Su dedicación a la literatura provocó la ruptura con los jansenistas de Port Royal, que expresaron públicamente su desaprobación a tal actividad. Lo mejor de su obra se presentó en el curso de apenas 10 años, Andromaca, hecha en 1667, ambientada en la Guerra de Troya, en la que un hado adverso persigue a los protagonistas y causa su desgracia. También Británico, hecha en 1669, de asunto romano, ambientada en el imperio de Napoleón. Nos vino después Berenice, hecha en 1670, que cuenta los amores del emperador Tito y la reina de Palestina, quienes, separados por razones de Estado, asumen un trágico destino de soledad y pérdida. Le siguió Bayaceto, hecha en 1672, de a cierto asunto oriental. Recrea el ambiente exótico de un harén en el que los celos de la sultana Roxana, enamorada del joven Bayaceto, provoca la muerte de este junto a su amada Atalida. Vino después Trinidades, en 1673, que nos aborda la historia del rey de esta, inspirada en la tragedia del mismo nombre del griego Eurípides. Y para terminar, la que nos extenderemos hoy en hablar un poquito, Fedra, hecha en 1677. Sumido en una crisis espiritual, volvió a acercarse al jansenismo y se reconcilió con Port Royal. Nombrado junto con Boileau
historiador real, abandonó el teatro y se volcó en su vida familiar y cortesana. Desde entonces, tan solo escribió 2 tragedias más. En este caso de tema bíblico y por iniciativa de Madame de Maintenon, que le solicitó obras de carácter histórico y moral para el adoctrinamiento de las alumnas de Saint-Cré, y sus títulos fueron Esther, hecha en 1689, y Atalia, hecha en 1691. También escribió una comedia, Los litigantes, hecha en 1668, excelente o más que sus tragedias, y ya en su ocaso, una historia de Paul Royal, en la que vuelca su agradecimiento hacia los primeros educadores. Murió en el año de 1699 en París. Vamos a hacer nuestra primera pausa para meternos de lleno en el siguiente bloque con el argumento y nuestros personajes, para tratar de desenfundar todo esto que hizo este autor, pero más en relación a esta obra de Fedra. Y pues nada, les mando un abrazo a todas las personas que se toman el tiempo para estar aquí con nosotros, para podernos acompañar. Y ¿qué más? Les dejo aquí las plataformas donde nos pueden escuchar, como Crónica Lunares de Izun, en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y pues nos pueden descargar en las distintas plataformas también de audio y de podcast. En la mayoría estamos ahí, o bueno, al menos en las más importantes. Y pues nada, vayamos a la pausa y regresamos. Mientras Teseo se haya alejado del reino, la reina Fedra descubre que el odio que antes sentía hacia su hijastro Hipólito, concebido mediante la unión de un marido con su amazona, se ve transformado en amor y deseo, y así se lo confiesa a su nodriza Enone. Llega entonces la noticia de la muerte de Teseo lejos del palacio, lo cual impulsa a Fedra, que se considera liberada de sus vínculos y declara su amor a Hipólito, que la rechaza acusándola de incestuosa porque está enamorado de la joven Aricie. Cuando se desmiente la muerte de Teseo y éste regresa a casa, Enone, que considera que Fedra está en peligro debido a su desliz, para salvarla acusa a Hipólito ante Teseo de haber intentado seducir a su madrastra. Teseo, ciego de ira, expulsa del palacio a Hipólito e invoca al dios del mar Neptuno para que éste le castigue. Fedra se debate entre el deber que le impulsa a confesar a Teseo la verdad y los celos que le suscita a saber a Hipólito enamorado de Aricie. El suicidio de Enone, consumida por el arrepentimiento y la angustia de Fedra, abren los ojos a Teseo, que descubre que Hipólito es inocente. Intenta revolcar el mandato del castigo de Neptuno, pero llega demasiado tarde porque recibe en el palacio la noticia de que el joven ha muerto al caer de su caballo desbocado, asustado por la súbita aparición de un monstruo marino. Fedra termina por confesar la verdad a su marido y después se quita la vida. Vamos a nuestra pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. Fedra es una víctima del destino. No puede evitar la pasión que siente por Hipólito, que ha sido inspirada por la diosa Venus para vengarse de su familia, pero actúa correctamente porque, hasta no recibir la noticia de la muerte de Teseo, no intenta seducirle. Después, no es ella personalmente quien acusa falsamente a su hijastro, pero siente que es la inductora de la acción de su nodriza y, sobre todo, se reprocha de no haber revelado la verdad antes de que se consumiera la desgracia. La puesta en escena
es la característica de todas las tragedias de Racine. Pocos personajes, que aparecen en escena desde el principio de su obra, y acción dramática concentrada en un único conflicto, cuya situación también aparece definida desde el principio. El escenario es único y sencillo, lo que por otra parte favorece su representación en los salones privados de la nobleza, en este caso el interior del palacio de Teseo. Las noticias del exterior siempre proceden de heraldos o mensajeros. Como vemos, la aplicación perfecta de la regla de las 3 unidades. Una única acción que se desarrolla en un solo día y en un solo lugar. Racine está dotado de una honda sensibilidad poética y sobre todo es capaz de ahondar en la psicología compleja de sus personajes. Cuando relabora viejos argumentos, en este caso el de Hipólito de Eurípides y la Fedra de Séneca, es capaz de dotarles de un nuevo enfoque y rejuvenecerlos. Con Racine, el clasicismo francés alcanza su máxima expresión, a diferencia de Corneille, cuyos personajes se enfrentan a conflictos movidos por un hondo sentido de deber hacia la sociedad o hacia algún ideal como el Estado o la religión, lo que implica un desapego o relegamiento de sus sentimientos más profundos. Los protagonistas de sus obras de Racine viven el drama en un universo íntimo y personal, en el que los propios anhelos e intereses ocupan un lugar primordial. De esta forma, los sentimientos y pasiones más profundos, el amor, los celos, el arrepentimiento, son los motores que les mueven hacia la tragedia. En este sentido, la recreación de un único ambiente, a menudo cerrado, en el que acontece en el exterior, llega tan solo como un eco. Les permite encerrarse en el espacio íntimo de su propia sensibilidad que Racine utiliza con tanta eficacia para crear relatos psicológicos. Fedra es víctima del destino. Ni es intrínsecamente mala, ni está libre de culpa. Es más, aunque haya actuado correctamente, le basta la certeza de que en su interior su corazón le reclama otra actitud para ser consciente de su culpa. El jansenismo. Esta doctrina cristiana tiene tanta relevancia en el carácter y en la obra de Racine que merece la pena que le dediquemos un poquito de atención. Fue anunciada por el heresiasca holandés Cornelius Hansen en el siglo XVII y básicamente consiste en negar la gracia divina, por lo cual el hombre irremediablemente obrará el bien o el mal según esté dominado por la fuerza positiva o negativa. El jansenismo practica una moral rigurosa y ascética encaminada a despertar e imponer las fuerzas del bien sobre las personas. El sometimiento de los personajes de Racine a las fuerzas inexorables con que el destino ha forjado su carácter cuadra perfectamente con la esencia de la doctrina jansenista. Paul Roger, centro del jansenismo, ejerció una influencia relevante en la espiritualidad del siglo XVII. Recordemos que otro destacado jansenista fue Blaise Pascal. Hija de Minos y Pasífae, los legendarios reyes de Creta, y hermanos de Adriana, que ayudó a Teseo a penetrar en el laberinto a matar al Minotauro, se convirtió en esposa de Teseo cuando éste abandonó a su hermana. Hipólito era un bellísimo joven, hijo de Teseo y de Antíope, la reina de las Amazonas. Fedra se sintió presa de un violento amor incestuoso hacia él, lo que nos desencadena esta tragedia, puesto que, al ser rechazada por el joven a causa de una promesa que éste había hecho a la diosa Artemisa, le acusó en falso.
provocando